oportunidad, amén, de hablar de su palabra. Amén. Pero quería darle un fuerte aplauso al Señor, amén. Porque Él es merecedor de toda gloria, honra. Más fuerte, iglesia, que para Dios, para nuestro papá. Amén. Y los voy a invitar a que me acompañen a 1 de Pedro 1:13. Amén. 1 de Pedro 1:13 tiene como título el llamamiento a una vida santa. Lo vamos a leer todo, así que presten mucha atención, ¿no? Porque esta palabra es súper rica y tengo media hora nomás porque no me dieron más tiempo. Estuve allá atrás diciendo a ver si me dan un poquito más de tiempo, pero no. Así que preste atención, lo vamos a leer una sola vez para después, así no me voy por las ramas. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nos está hablando a todos nosotros, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestras vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya que destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Y este es el versículo que más me llamó la atención. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hasta ahí vamos a leer, después lo vamos a seguir. Acá Pedro le estaba hablando a muchas iglesias que estaban pasando, sus fieles estaban pasando distintas circunstancias, no como las que nosotros pasamos, sino más trágicas. Ellos estaban en distintas dificultades, estaban tal vez perseguidos, encarcelados, golpeados, y algunos llegaban a la muerte. En este tiempo, él le mandaba una carta dándole una esperanza de vida, diciéndole que aunque estén pasando por distintas circunstancias, no vuelvan atrás, porque ellos fueron rescatados de ese lugar de donde vivían, en su ignorancia, que no conocían la verdad, no conocían a Jesús, no conocían a este Dios. Por tanto, dice en el primer versículo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperando por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El primer versículo. Y yo busqué qué era ceñir. Ceñir es atar, sujetar. Es como cuando vos te preparás. Es como una preparación tanto en lo natural como en lo espiritual. Ceñid vuestros lomos, dice, de vuestro entendimiento. Le estaba diciendo a la iglesia que se preparen tanto físicamente como espiritualmente.
para no caer, para no retroceder, para no volver a la vieja vida de donde Dios los había rescatado. Le está diciendo, atate, ceñite, que si el pecado se te presenta, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, detenerlos, hacernos amigos. No, salir corriendo, como lo hizo José. Y en lo espiritual, si vos ves que algo se está moviendo en el ambiente espiritual, si ya tenés otro nivel espiritual y tus ojos están abiertos a lo espiritual y ya tenés discernimiento, porque el Espíritu Santo te habla, llegaste a esa plena comunión con el Padre, en lo espiritual te dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, que estés atento para orar, para clamar, para ayunar, para sacar las armas que Dios nos entregó. Pedro le estaba diciendo eso a las iglesias. Y como hijos obedientes, el 14 dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque déjame decirte, iglesia, que cuando estamos pasando dificultades, lo primero que hacemos, volvemos a la vieja vida. Cuando estamos teniendo dificultades, volvemos a los viejos hábitos de donde Dios nos rescató. Y no le estoy hablando algo que no me haya pasado, porque me ha pasado y muchísimas veces. Pero hay algo que me llamaba la atención cuando leía esta palabra, porque decía que debíamos ser hijos obedientes. Y a nadie le gusta obedecer. No nos gustaba obedecer cuando éramos chiquitos, imagínate menos de grande. Cuando éramos chiquitos y tal vez tu mamá te decía, tenés que hacer esto, hacer la cama, ayúdame, hacer esto, estudiar. Nadie quiere ser obediente. Entonces, imagínate de grande y que tengas que obedecer a un pastor, a un líder, que vengas con algo y el pastor te diga, no, hermana, no lo haga, espere en Dios. No nos gusta. Vamos a hacer, el que es obediente, bueno, que levante la mano que le doy un premio, porque no sé, porque nadie le gusta ser obediente. Y hay algo que, como hijos de Dios, no os conforméis a los deseos, como hijos obedientes, nos pedía a Dios que seamos obedientes. Y decía, como aquel que nos llamó, que es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y está en otra parte de la Biblia, donde dice, sed santos porque yo soy santos. Nos está diciendo, no hay ningún impedimento que sea santo. No hay ningún impedimento que sea santo. El cristiano tiene que sacarse de la cabeza que ser santo es solo para aquel que tiene un liderazgo, un pastorado, un llamado. Todos debemos ser santos. ¿Por qué? Porque es la única forma de llegar a la salvación. Es la única forma de llegar a Dios. Dios es un Dios santo, en Él no hay pecado. Y Él vive en una ciudad celestial donde no existe el pecado. Y para llegar a Él tenemos que ser santos. Dice que si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de persona juzgará según su obra cada uno, conducidos en el temor en tiempo de vuestra peregrinación. Ese versículo nos habla de que el Padre es justo y que Él no tiene acepción de persona. Él no ama más a esta persona porque ore más, o no ama más al otro porque sirve más en la iglesia, sino que Él no tiene acepción de persona. Y dice que Él va a juzgar a nosotros según nuestras obras. Entonces cuando Pedro le habla, le dice, no importa cuál sea la circunstancia que estés pasando, no importa lo que hagas, no importa cuánto sirvas en la iglesia,
Porque eso lo hacemos como ofrenda, como amor a Dios. No lo hacemos para que Dios me dé algo. No lo hacemos para comprar la salvación. No, lo hacemos por amor a Dios. Dice, no importa, porque Él juzga, Él es justo. Él va a juzgar según nuestras obras. Por eso te decía, por más que estés en dificultad, en aflicción, por lo que estés pasando, no vuelvas a tu vieja vida. No vuelvas a las cosas de antes. Si tal vez eras una persona enojona, no vuelvas a enojarte de nuevo todo el día. Si eras una persona gritona y Dios te sacó de ese lugar, no vuelvas a gritar todo el día. Si tal vez estabas en vicio y Dios te rescató, no vuelvas a los vicios. Si robabas, si maltratabas a tus hijos, no vuelvas a la misma vida. No vuelvas a pensar mal de la gente. Tal vez eres una persona que desconfiaba de todo el mundo y estabas pensando siempre que te iban a hacer daño. Entonces, Pedro nos da a entender que Él va a juzgar cada cosa que vamos a hacer con nuestras vidas. Dice, sabiendo el 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Cosas corruptibles viene de la palabra corrupto, que se puede romper. Que eso es lo que muchas veces recibimos, herencias de nuestros padres. Pero nosotros no, nosotros dice la palabra que fuimos rescatados con algo incorruptible, que es la preciosa sangre de Jesús. Nosotros fuimos rescatados con algo valioso, con la preciosa sangre. Porque lo dice más abajo, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para la manifestación de los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres de la condenación, porque nosotros merecíamos la muerte. Por el simple hecho de no querer saber nada con Dios, merecemos la muerte, porque eso ya es pecado delante de Dios. Entonces, el 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Les daba aliento y les decía que hay una fe, hay una esperanza en Dios, de que todo va a cambiar, de que iba a venir Jesús y que ellos debían aguardar, de ellos deberían permanecer en la fe, en la esperanza y siguiendo como hijos obedientes en aquel lugar donde ellos estaban. En el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de puro corazón. Hermoso versículo, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, aunque tal vez no nos guste obedecer, aunque lo que esté adelante nuestro, aunque tengamos que amar a aquel que nos hizo tanto daño, perdonarlo, hablarlo, porque amar, podemos perdonar a una persona y tal vez no querer juntarnos más con ella y no la saludamos nunca más, pero en nuestro corazón supuestamente lo perdonamos. Pero eso no es perdón. Y no existe el amor de Dios en tu corazón. Cuando nosotros recibimos el amor de Dios en nuestro corazón, empezamos a experimentar ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre. Ese amor que aunque esa persona te hizo daño, tu oración es de bendiciéndolo y que le vaya bien. Y cuando lo ves dentro tuyo, no tiene que existir nada, solo buenos sentimientos.
No tiene que existir rencor, ni estar mirando si le va bien, si le va mal. Con el simple hecho de que vos te alegres cuando algo le pasó, es un signo de que no lo perdonaste y el amor de Dios no está. Porque es fácil perdonar a un hijo, a un hermano, que hay un amor, hay un lazo. Pero es difícil perdonar a aquel que te dañó y que te hizo las mil y unas. Y es difícil aún más amarlo. Pero ese es el amor que el Señor quiere que tengamos nosotros. Amor no fingido, dice. Y que podamos tener un amor entrañable, un amor íntimo, un amor afectuoso, de puro corazón, dice la palabra. El 23 dice, siendo renacidos, no de sentimientos corruptibles, no de sentimientos que se rompan, sino incorruptibles por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, tenemos que tener esos sentimientos y esos pensamientos incorruptibles, esos que no se rompen, esos que provienen de Dios. Que tal vez te hizo las mil y una, pero vos al ratito como si nunca hubiera pasado nada. Ahí comenzás a experimentar el amor de Dios en tu vida. Y me gustó la última parte porque dice que Dios vive y permanece para siempre, la palabra de Dios. A veces nos gusta mucho, ¿a quién le gusta adorar? No sé si me quieren levantar la mano. ¿A quién le gusta escuchar alabanzas? ¿Quién pasa horas escuchando alabanzas? ¿Quién pasa horas orando? No los vamos a condenar. No, y nadie ora en esta iglesia. ¿Quién pasa horas orando? ¿Quién le gusta la oración? ¿Y quién le gusta leer la palabra? ¿A quién le gusta leer la palabra? Muy pocos. ¿Y sabías que la palabra permanece para siempre? ¿Sabías que no existe que la adoración permanece para siempre o la alabanza permanece para siempre? ¿Sabías que la palabra de Dios permanece para siempre? Hoy justo hablaba con una chica y le decía, cuando hables con él o con ellos, no hables con palabras humanas, decí versículos bíblicos. Porque cuando es lanzada la palabra es enviada y hace lo que tiene que hacer. Es sembrada. Yo hago así con mis hijos y sé que en algún momento va a dar fruto. No sé si los voy a ver o no los voy a ver, pero que va a dar fruto, porque mi Dios es diferente. Mi Dios es diferente. Ay, yo tengo un Dios que es diferente y por eso, al ser diferente Él a todos los otros dioses que hay allá afuera, me obliga a mí, en obediencia, a ser diferente. A nacer de nuevo, como se le decía a Nicodemo. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Nacer de nuevo todos los días, renovar nuestras almas en obediencia a la verdad. Y la verdad la encontramos en la palabra. Y aunque agarres, y yo este pasaje, Primera de Pedro, lo he leído muchas veces y no lo entendía. Hasta que empecé a buscar, porque ahí había palabras que no entendía, no me sé todas las palabras. Y comencé a aprender y a decir, no, hay un cambio. Hay uno que juzga mis obras. Hay otro que es Jesús que va a venir pronto. Y hay un Dios que es justo. Hay una salvación que fue pagada con un precio de sangre, pero yo no la puedo comprar ni con oro, ni con plata, ni con mis obras. Y si estamos aquí es por su gracia. La gracia es algo que no merecíamos, pero a Dios se le plació dárnosla. No merecíamos tener gracia, pero a Dios se le plació dárnosla. Y a veces hoy estamos, y él lo escribía para ese mundo y decía en ese momento, pero pareciera que el mundo va cambiando y todo el mundo está afanado, está turbado, está con millones de problemas, acelerado.
Y decía que toda carne es como la hierba, toda humanidad, toda nuestra humanidad es como la hierba. Toda gloria de hombre es como la flor de la hierba. Y dice que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es verdad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desde este lugar ha sido anunciada muchas veces las palabras de Él. Y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver con recuperando lo que yo perdí? Y es aquí que muchas veces queremos recuperar lo que hemos perdido y muchas veces lo hemos perdido por nuestro propio pecado. Hemos perdido cosas por nuestras actitudes, nuestras malas decisiones. Hemos perdido cosas por apartarnos de Dios. Yo he perdido muchas cosas por perder su presencia, por perder su amor. Y a veces mis oraciones es como que oraba y sentía que Dios no me escuchaba. Y si vamos más adelante, ¿saben por qué les digo eso? Porque en 1 de Pedro 3:10 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos, Él te enseña que los ojos del Señor están sobre los justos, sobre aquellos que todo el tiempo hacen lo bueno. Y sus oídos atentos a sus oraciones. La palabra de Dios me enseña que Dios está atento a las oraciones de los justos, no de aquellos que andan en sus propios deleites, aquellos que no quieren cambiar, que no quieren tener una vida diferente. Y lo último, que es lo más feo, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A veces queremos ser escuchados por Dios, queremos recuperar lo perdido, pero no hacemos las cosas bien. Eso es típico de todo ser humano, no hacer las cosas bien. Y hay algo que cuando yo me aparté muchos años del Señor, como 7 años, y le decía al Señor, en ese tiempo, mi casa fue destruida. Teníamos como 5 negocios. Nos amenazaron de muerte. Mis hijos todos perdidos. Hasta me recuerdo que uno de mis hijos tenía 12 años, se juntaba con gente que no tenía que juntarse. Un día le encuentro un arma. Mi otro hijo, que cuando yo me iba a trabajar, él entraba de estar toda la noche afuera. Y yo había perdido la presencia de Dios. Y me ocupaba de mí misma, porque el enemigo te hace ocuparte de vos misma. Te hace ocuparte de tu cuerpo, de que seas bonita, de que tengas dinero, de que viajes por el mundo, de que te compres lo que quieras. Pero descuidas a los que están al lado tuyo. Y en ese tiempo yo leí una palabra que está en Job, junto con esta, que es la que te compartí primero. Job 11:13, si no me equivoco. Job 11:13. Y esa fue la palabra que me hizo reconocer que yo necesitaba a Dios.
Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tu mano, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, si no consistieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara y el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último aliento. Habla de que aquellos que hacen lo malo, su esperanza no va a ser como la nuestra, que todo va a estar bien y que hay una salvación que nos espera. La esperanza de los malos será morir. Y yo mientras hablaba de esto decía, muchas veces queremos recibir o recuperar lo perdido, pero no buscamos la presencia de Dios. No nos llenamos de su palabra. Porque no va a hacer falta que otro te venga a decir, che, estás haciendo mal esto. La palabra misma te confronta. La palabra de Dios es la boca de Dios hablándote. Y no importa si al principio, cuando la abrís, no la entendés. Seguí leyendo. Seguí buscando. No está mal adorar, no quiero que se malinterprete, no está mal poner alabanzas en tu casa, pero dedícale todos los días a leer una porción de la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña a cómo caminar. La palabra de Dios te enseña a cómo criar a tus hijos. La palabra de Dios te enseña a estar alerta, como hoy que te decía, ceñid vuestros lomos del entendimiento. Que puedas buscar la palabra de Dios. Aún la palabra de Dios te enseña a cómo debes orar, porque hay versículos bíblicos que te enseñan a cómo orar. Y si decís, peche, pero yo no sé orar, yo no sé decir esto, yo nunca oré, podés orar con versículos bíblicos, podés saberte salmos de memoria y recitarlos en oración al Padre. La palabra de Dios te enseña aún a resolver cuál dificultad. O ustedes no han venido ante nuestro pastor o ante nuestra pastora y te ha dicho, tengo un versículo para darte para este momento. ¿No ha pasado? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nuestra humanidad se cae, nuestras grandezas se caen. Nosotros podemos aún, no sé, hacer un montón de obras, pasarnos todos los días en la casa de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener dirección. El hombre sin Dios no es nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Y en este tiempo que yo volví a leer esa palabra de Primera de Pedro, yo me deleitaba en esa palabra que decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amarnos los unos a los otros. Que puedas venir a este lugar con el amor de Dios, amando los unos a los otros, no importando qué hace, qué no hace, si haces más que el otro, si servís más que el otro, si te gusta o no te gusta el hermano, sin importar nada, porque nosotros venimos a buscar de Dios. Yo vengo a buscar de las riquezas de Dios, yo vengo a buscar de
Dios es el dueño del oro y la plata. Yo vengo a buscar lo que necesito de Dios. Necesito que Él me prospere, necesito que ser prosperada en todas las cosas. Otro va a venir a buscar la sanidad de Dios, porque Él es el dueño de los milagros. Otro va a venir a buscar la restauración familiar, otro va a venir a buscar la unidad, otro va a venir a estar orando tal vez por su futura esposa, por su futuro esposo, porque quiere tener un matrimonio en Dios. Pero si no conocemos su palabra, si no nos examinamos a nosotros, si no buscamos aún dentro de nosotros, ¿qué es lo que fallamos delante de Dios? Dice, ayer la primera prédica era que nosotros somos miembros de un cuerpo y tenemos un propósito, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La segunda era que ya termino. Y buscamos nosotros, no sé en qué estaba. Y nosotros buscamos muchas veces que el Señor haga cosas en nosotros, pero nosotros no conocemos su palabra. No nos examinamos. Venimos, cumplimos el horario de pacto y nos vamos. Pero no nos examinamos todos los días. No nos presentamos delante de Dios diciendo, Señor, cámbiame, Señor, modifícame. Señor, ya no quiero más esto. Porque cada uno sabe lo que hace mal. No hace falta que otro venga a decirle. Hay muchas veces cosas que hacemos que se ven a simple vista y hay otras cosas que están ocultas que solamente las ve Dios. Y como decía, ahí recuerdo, la pastora Juliana decía ayer, que dejemos entrar la luz a nuestro hogar. Como decía en Job 11:13, deja entrar la luz a tu hogar, que Dios acomode todo, pero comienza por vos. No te la pases gastándote en ayuno y oración para que tu esposo cambie, para que tu esposo cambie tú. Búscate el cambio vos. Vuelve a nacer como Nicodemo. Cuando uno realmente se encuentra con el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio. Se tiene que notar. Se tiene que notar cómo hablas, se tiene que notar cómo vestís, se tiene que notar cómo te dirigís, cómo tratás a tu mamá, cómo tratás a tu papá, cómo tratás a los ancianos de la iglesia, el respeto, la forma de hablar. Como cuando nadie te ve y tal vez te juntás lejos de la iglesia con otras personas, ¿qué bromas haces? Se hace broma todavía con doble sentido. Si llegás a tu casa y decís malas palabras, mire, son cosas básicas que nos apartan de Dios. Si tal vez tu compañero de trabajo te muestra videos pornográficos y te enganchás a verlos y a mirarlos, ¿qué es lo que haces? En lo oculto, que nosotros no lo vemos, pero Dios lo ve. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. ¿Y para qué? Para que todos lleguemos a la victoria, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos salvemos. Y que si Cristo viene por su iglesia, nos podamos ir todos. Porque recordad que no hay ningún impedimento para ser santo. Él mismo lo dijo, ser santo porque yo soy santo.